¿Alguna vez te has preguntado por qué culturas ancestrales veían el cuerpo como un templo vivo, capaz de sanarse a sí mismo? Imagina un poder secreto latiendo en ti, esperando ser despertado. Hoy desvelaremos una de las llaves ocultas para esa autosanación, el nervio trigémino. Este canal ancestral en tu rostro es un puente entre tu mundo exterior e interior, guardando memorias y emociones. Al liberarse, estas pueden transformar radicalmente tu ser. Si estás listo para recordar un conocimiento que tu alma ya sabe y encender tu sanador interno, quédate y suscríbete para no perderte este viaje. ¿Alguna vez has sentido que hay una fuerza invisible tirando de ti hacia abajo, incluso cuando no hay ningún peligro real a la vista? Es una sensación familiar para muchos, una especie de jaula interna de la que es imposible escapar, ¿verdad? Y lo más frustrante es que, a menudo, buscamos soluciones en el mundo exterior. Cambiar de trabajo, de pareja, de ciudad, esperando que algo ahí fuera apague esa constante alarma que suena dentro de nuestra cabeza. Pero, ¿y si te dijera que esa búsqueda siempre termina en un callejón sin salida? Hace 1500 años, en las profundidades de las montañas Songshan, en China, un grupo de monjes budistas comenzó un viaje diferente. No buscaban cambiar el mundo, sino entender su propia existencia. Llegaron a un lugar remoto, lleno de pinos altísimos y picos cubiertos de niebla, donde fundarían lo que hoy conocemos como el legendario Templo Shaolin. Pero déjame ser claro, este no era solo un templo de artes marciales, era una forja, un crisol, donde se fusionarían el cuerpo, la mente y el espíritu de una manera que pocos han comprendido realmente. Imagínate la escena, monjes dedicados a la meditación, buscando la iluminación, el nirvana, la liberación del sufrimiento. Pasaban horas, días, a veces semanas, en posturas estáticas, en silencio. Sin embargo, no tardaron en tropezar con una verdad incuestionable. Un cuerpo débil era una barrera enorme para una mente fuerte. La fatiga, la enfermedad, el malestar físico, todo se convertía en un obstáculo que impedía la concentración, que avivaba la inquietud interior. ¿Cómo alcanzar la paz mental si el propio cuerpo te está clamando por ayuda o sucumbiendo a las dolencias? Fue entonces cuando estos sabios, lejos de la imagen que tenemos de ellos solo como guerreros, comenzaron a innovar. Observaron la naturaleza, los movimientos de los animales, la fluidez del agua, y así, de la necesidad de fortalecer su físico para soportar las largas jornadas de meditación, nació una síntesis extraordinariamente bella, la unión de la filosofía budista con un sistema de movimiento disciplinado. Cada golpe, cada postura, cada ejercicio que hoy conocemos como Kung Fu, no nació para la guerra, sino como una herramienta para el autodominio, para educar no solo los músculos, sino el alma misma. Pero la historia no se detiene ahí. A medida que profundizaban en su entrenamiento, tanto físico como mental, los monjes empezaron a identificar un adversario mucho más insidioso que cualquier invasor externo, algo que habitaba en el interior de cada ser humano, un enemigo invisible que constantemente saboteaba la paz, que sembraba la duda y que paralizaba incluso a los más valientes. Este enemigo, mis amigos, era el miedo. No hablo del miedo primitivo a un tigre acechando en la oscuridad, sino de algo más sutil, la ansiedad por el futuro, la preocupación por el juicio ajeno, la inseguridad sobre la propia valía. Los maestros Shaolin, con su agudeza observacional, se dieron cuenta de que este tipo de temor no era una amenaza real, sino una distorsión, una especie de ruido constante generado por la propia mente, una voz interna que les susurraba: no eres suficiente, vas a fracasar, estás en peligro, incluso cuando todo estaba en calma. Fue entonces cuando comprendieron que la verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro. Y así nació el concepto de la mente mono. Imagínate un mono salvaje, saltando sin cesar de rama en rama, sin rumbo fijo, agarrándose a cualquier cosa que se le cruce, haciendo ruido y creando un caos incesante.
Esa, decían los monjes, es la mente sin entrenar. Una mente que brinca de un pensamiento a otro, que se aferra a preocupaciones pasadas o a fantasías futuras, que no puede encontrar quietud. Y es en ese caos donde el miedo encuentra su caldo de cultivo perfecto. La filosofía budista, que ya les guiaba, ofrecía el marco perfecto para entender esto. Enseñanzas como la impermanencia, la idea de que todo cambia, nada es estático, se volvieron cruciales. Si el miedo es un apego a algo que no queremos perder, o algo que no queremos que suceda, entonces comprender la naturaleza transitoria de todo liberaba. Los monjes no buscaban negar el cambio, sino aceptarlo, bailar con él. Y al hacerlo, veían como muchas de las cadenas mentales que el miedo forjaba simplemente se disolvían. Así, la disciplina Shaolin se transformó en una ciencia profunda del ser. Cada movimiento, cada meditación, cada instante de quietud no era solo un ejercicio físico o mental, sino una herramienta para domesticar a ese mono loco. No se trataba de reprimirlo o luchar contra él directamente, porque eso solo le daba más fuerza. Se trataba de observarlo, de entender sus patrones, de guiarlo con paciencia, hasta que, agotado de saltar, finalmente se sentara en paz. El templo Shaolin, con sus muros de piedra que han sido testigos de siglos de historia, se convirtió en mucho más que un refugio. Fue un laboratorio humano, donde la debilidad se transformaba en fortaleza y el miedo en claridad. Los monjes aprendieron a estar presentes, aquí y ahora, porque en el momento presente, el miedo no tiene dónde esconderse. No puede existir en el ahora, solo vive en las proyecciones de una mente que divaga. Su legado, esa sabiduría milenaria, no solo explica el origen de sus asombrosas habilidades físicas, revela el secreto de una resiliencia inquebrantable, una capacidad de enfrentar la vida con una serenidad asombrosa, no porque no sintieran temor, sino porque habían aprendido a reconocerlo, a comprenderlo y, en última instancia, a desarmarlo desde adentro. Entendieron que la verdadera libertad no dependía de la ausencia de problemas externos, sino del dominio de esa fuerza salvaje y a menudo descontrolada que llevamos en la cabeza. Y esa es precisamente la llave que los Shaolin nos dejaron, la comprensión de que esa prisión, esa jaula de la que intentamos escapar, no tiene barrotes de metal, sino de pensamientos. Y que la forma de abrirla no es con una llave externa, sino con la disciplina y la conciencia interna. Un descubrimiento que, aunque antiguo, es más relevante hoy que nunca. ¿Estás listo para aprender a usar esa llave? Porque a continuación, vamos a desglosar exactamente cómo lo lograron. Si la mente es la prisión y la conciencia la llave, la pregunta fundamental que los Shaolin se hicieron no fue si podíamos ser libres, sino cómo. ¿Cómo se forja esa llave? ¿Qué pasos debemos seguir para desmantelar esas cárceles invisibles que nosotros mismos construimos? Los maestros del templo Shaolin, lejos de cualquier misticismo inalcanzable, nos legaron un manual práctico, una guía paso a paso para desatar nuestro verdadero poder interior, una fórmula para convertir ese miedo paralizante en una fuente inagotable de energía. Y todo comienza con 3 pilares fundamentales que sustentan toda su sabiduría. El primer cimiento, y quizás el más subestimado, es la respiración. Sí, algo tan básico como inhalar y exhalar. Todos lo hacemos de forma automática, sin pensarlo, ¿verdad? Pero para los Shaolin, la respiración no era una simple función biológica, era el puente entre el mundo visible y el invisible, el ancla que nos mantenía conectados al presente. Imagina tu mente como un lago. Cuando estás ansioso o temeroso, el viento del pánico lo agita, creando olas enormes, tan grandes que te impiden ver el fondo. Tu respiración se vuelve corta, superficial, agitada, reflejando y alimentando ese caos interno. Pero si aprendes a controlar ese viento, a calmarlo con una respiración profunda, lenta y consciente, las aguas de tu mente se tranquilizan. El miedo, que se nutre del desorden,
comienza a perder su agarre. Al dominar la respiración, los monjes Shaolin no solo regulaban su fisiología, sino que domaban las tormentas internas, aprendiendo a permanecer serenos incluso en las situaciones más extremas. Era su primer acto consciente de autocontrol, una declaración silenciosa de que la mente no sería una víctima, sino la maestra. El segundo pilar es el cuerpo. Y aquí es donde muchos se confunden. El entrenamiento Shaolin no era una exhibición de fuerza bruta, ni una búsqueda de músculos enormes. No, era una escultura. Los monjes comprendieron que el cuerpo es el templo del espíritu, y si ese templo está débil, encorvado o desalineado, también lo estará la mente. Cada postura, cada golpe de kung fu, cada ejercicio de equilibrio extremo, no solo fortalecía los músculos, sino que forjaba la voluntad. Cuando pasaban horas en posiciones que gritaban por descanso, o soportaban impactos que habrían hecho gemir a cualquiera, no estaban luchando contra el dolor físico. Estaban en un laboratorio donde la mente era puesta a prueba. Ahí descubrían una verdad profunda. El cuerpo obedece, pero es la mente la que decide rendirse primero. Superar esos límites corporales se convertía en una lección maestra de resiliencia mental. El miedo al fracaso, al dolor, a la debilidad, se disolvía cuando el cuerpo, disciplinado y fuerte, demostraba que era capaz de mucho más de lo que la mente inicialmente imaginaba. Era una retroalimentación positiva constante. Un cuerpo fuerte engendra una mente fuerte, y una mente fuerte impulsa a un cuerpo invencible. Y el tercer pilar, indisolublemente unido a los anteriores, es la meditación. En el capítulo anterior hablé del mono loco, que salta sin control de pensamiento en pensamiento. La meditación Shaolin no buscaba matar a ese mono, sino domesticarlo. No se trataba de no pensar, algo imposible para la mente humana, sino de observar. Sentarse en silencio, concentrándose en la respiración, en un sonido, en una imagen, o simplemente en el fluir de los pensamientos sin juicio. Al hacer esto, el monje aprendía a distanciarse de su mente. Se daba cuenta de que no era sus pensamientos, sino el observador de ellos, y esa separación era liberadora. Cuando el miedo surgía, ya no se convertía en una marea que lo arrastraba, sino en una ola que podía observar desde la orilla, sabiendo que, como todas las olas, eventualmente se retiraría. La meditación les brindaba claridad, una lente a través de la cual podían ver la realidad sin las distorsiones que el miedo y la ansiedad suelen imponer. Era la forja del silencio, donde la mente, lejos del ruido, se templaba como el acero. Paradójicamente, los Shaolin no buscaban eliminar el miedo. No, eso sería como intentar eliminar la oscuridad luchando contra ella. En cambio, lo veían como un maestro silencioso, una brújula que señalaba dónde aún había trabajo por hacer. Cada vez que un discípulo sentía temor, el maestro no le decía que lo ignorara, sino que lo enfrentara. Observa tu miedo, les recordaban. Es un espejo de tus límites, de tus áreas ciegas. Si un monje temía a la altura, lo llevaban a la cima de una montaña. Si temía al fracaso, le daban tareas aparentemente imposibles, no para torturarlo, sino para que descubriera que, incluso si fallaba, no pasaba nada. Que el fracaso era solo una lección, no una sentencia. Al caminar hacia el miedo con conciencia, este perdía su poder aterrador y se transformaba en una oportunidad de crecimiento. Y así, en el presente, en el instante exacto de la respiración, el movimiento y la quietud, el miedo no podía penetrar. Era el refugio inexpugnable donde la mente se hacía invencible. Ahora, ¿cómo llevamos toda esta sabiduría ancestral a tu vida cotidiana, a tu oficina, a tu hogar, a tu día a día? No necesitas raparte la cabeza ni irte a un templo en China. Las enseñanzas Shaolin son universales y se pueden adaptar. Aquí tienes 6 prácticas concretas, tus 6 llaves, para empezar a transformar el miedo
y dominar tu mente hoy mismo. Clave 1. Respira antes de reaccionar. La próxima vez que sientas esa punzada de ansiedad, ese nudo en el estómago, esa inquietud que te acelera el corazón, detente. No intentes luchar contra ella ni huir. Simplemente detente. Y en lugar de dejarte arrastrar, toma 3 respiraciones profundas y lentas. Inhala por la nariz, sintiendo cómo el aire llena tu abdomen, y exhala lenta y completamente por la boca. Siente el aire entrar y salir. Este simple gesto, que dura segundos, es un ancla instantánea al presente. Le dices a tu sistema nervioso: todo está bien, estoy aquí, ahora. El miedo, que vive en el futuro imaginado, se debilita porque lo has traído al único lugar donde no puede existir, el momento actual. Hazlo una y otra vez. Es tu primer acto de maestría. Clave 2. Mueve tu cuerpo, moldea tu voluntad. No te estoy pidiendo que entrenes para una olimpiada de artes marciales, pero sí te invito a integrar una rutina física consistente, ya sea yoga, correr, nadar, levantar pesas o simplemente caminar 30 minutos cada día con propósito. La clave no es la intensidad, sino la disciplina. Cada vez que te comprometes a mover tu cuerpo, aunque la mente te susurre: quédate en la cama, estoy cansado, no tengo tiempo, estás enviando un mensaje poderoso a tu subconsciente. Soy capaz de superar la resistencia interna. Soy más fuerte que mis excusas. Cada gota de sudor, cada vez que empujas un poco más allá de tu zona de confort, es un recordatorio tangible de tu fuerza interior. Es el equivalente moderno de los ejercicios de resistencia Shaolin, donde la voluntad se forja a través de la acción. Clave 3. Observa al mono loco. Desconéctate del miedo. Tu mente, al igual que la de los monjes Shaolin, es un torbellino de pensamientos. La mayoría de ellos son ruido, proyecciones, fantasías que nunca se materializan, y muchos de ellos alimentan el temor. Tu práctica aquí es simple. Siéntate en silencio durante 5 o 10 minutos al día. Cierra los ojos y simplemente observa tus pensamientos como si fueran nubes pasando en el cielo. No intentes detenerlos, ni juzgarlos, ni aferrarte a ellos. Solo míralos pasar, como un espectador en una película. Al hacer esto, empezarás a darte cuenta de que no eres tus pensamientos. Eres el observador. Y esa separación, ese pequeño espacio entre tú y tus pensamientos, es tu liberación. El miedo solo tiene poder cuando crees cada historia catastrófica que tu mente te cuenta. Al observarlos, les quitas su poder de control. Clave 4. Reinterpreta el miedo. De enemigo a maestro. Esta es una de las enseñanzas Shaolin más revolucionarias. En lugar de huir del miedo, pregúntate: ¿qué quiere enseñarme este miedo? Si sientes miedo a hablar en público, quizás te está mostrando que necesitas prepararte más, o que tu voz necesita más confianza. Si temes al fracaso, quizás te recuerda el valor de intentar, de la experiencia sobre el resultado. Si tienes miedo a la soledad, puede que te esté invitando a descubrir la riqueza de tu propia compañía. Cada temor es un espejo, una señalización que te indica dónde debes fortalecerte. Conviértelo en tu consejero silencioso, no en tu carcelero. Dale la vuelta al guión y úsalo para crecer. Clave 5. Crea rituales de disciplina para anclar tu centro. Los monjes Shaolin vivían bajo una disciplina férrea. Para nosotros, significa establecer pequeños rituales diarios que refuercen nuestra voluntad. Puede ser meditar 5 minutos al despertar, escribir tus pensamientos en un diario, practicar una postura de poder frente al espejo, o repetir una afirmación positiva 10 veces. La clave no es la complejidad del ritual, sino la constancia. La disciplina es el fuego que moldea el acero de tu voluntad. Cuando te comprometes contigo mismo y cumples, construyes una confianza interna inquebrantable. Y esa confianza es el antídoto más potente contra la inseguridad y la duda que alimentan el miedo.
Pequeños actos de disciplina diaria son enormes victorias para tu mente. Clave 6. Abraza la impermanencia para liberarte. Esta es la joya de la corona de la filosofía budista Shaolin. Nada es permanente, todo cambia. Tu miedo, tus alegrías, tus tristezas, incluso tu propia vida. Todo es un río que fluye. Cuando comprendes y aceptas esta verdad, el miedo a perder, el miedo al cambio, el miedo a la muerte misma, comienza a disolverse. Ya no te aferras desesperadamente a lo que tienes o a lo que eres, porque sabes que es transitorio. No es un deseo de pasividad, sino una profunda paz que surge de reconocer la naturaleza efímera de todo. El miedo pierde su poder porque ya no lo ves como un muro inquebrantable, sino como una nube que, eventualmente, se disipará. Esta visión te otorga una libertad inmensa, una ligereza que te permite vivir con menos carga y más presencia. Adoptar estas prácticas no te convertirá en un monje Shaolin de la noche a la mañana, pero sí en un guerrero de tu propia existencia. Un guerrero que entiende que la mente puede ser tanto la cárcel como la llave, y que el miedo, cuando se observa con claridad y se canaliza con sabiduría, se transforma en el combustible más potente para tu evolución personal. Es el camino hacia una vida sin límites, donde el temor deja de ser tu maestro oscuro y se convierte en una herramienta para tu mayor bienestar. Hemos recorrido el sendero Shaolin, y ahora sabes que el miedo no es una barrera, sino un fuego que, bien manejado, ilumina tu andar. La respiración, la disciplina y la autoobservación transforman tus prisiones mentales en libertad. Tu poder está en la claridad interior. ¿Dejarás que el miedo te arrastre o tomarás el rumbo de tu propia existencia? Si este viaje te movió, suscríbete, comparte y dale like. Juntos, haremos crecer esta conciencia.